Radio Psique en su programa Renovando Pensamientos, presenta una entrevista especial, el lado B de Guillermo Giacosa, a continuación. Hola Guillermo, Giacosa, un gusto por tu tiempo. Gracias por venir. Gracias. Guillermo, me gustaría saber, en la década que tú naces, ¿qué es lo primero que viene a ti en tu memoria? Hitler, Mussolini, Segunda Guerra Mundial. Pues yo estaba en el vientre de mi madre cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Parte de mi proceso de gestación se da durante la Segunda Guerra Mundial, así que cuando ya estaba en el vientre de mi madre las palabras eran Hitler, la guerra, los asesinatos, Mussolini, en fin. Y tan es así que hasta el día de hoy, cuando cualquier cosa que aparece de Hitler la tengo que ver, ¿no? Con horror. Y en esa primera década me acuerdo en 1945 termina la guerra y veníamos, mi madre se llamaba Amanda, y veníamos ella y yo para la casa, y de golpe venía mi abuelo por atrás gritando, Amandita, 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 decía, y venía con unos rollos acabó la guerra, acabó la guerra, acabó la guerra. Y nos trajo unas fotos que tenían las imágenes de Winston Churchill, de Roosevelt y del mariscal Montgomery. De Stalin no, que también había participado en la guerra de Stalin no. Pero eso lo tengo grabadísimo, grabadísimo. Pero las ideas, las conversaciones de la guerra han estado en toda mis primeros 5 años, 6. ¿Y dónde se escuchaban esas conversaciones? En mi casa. Bueno, era toda gente política, toda gente que mis tíos habían sido ministros, tenían toda una participación política. Y entonces se hablaba de esos temas. Y yo, en la mesa todo, y yo preguntaba y siempre me contestaban. Digamos, siempre nos tuvieron muy en cuenta los chicos. No es que los chicos no hablan, los chicos se van cuando los grandes hablan, ese tipo de cosas estúpidas, por otro lado. Que decían, ¿qué hacen conversación de grandes? ¿No había eso? No, ni loco, ni loco. Al contrario, uno decía algo y siempre los chicos dicen cosas geniales, ¿no? Pueden ser o erradas o acertadas, pero son siempre geniales, pues son graciosas, porque tienen un contexto diferente, ¿te das cuenta? El interpretar de manera diferente la realidad te traen a una visión distinta, es fantástico eso. Y eso sí, eso es una cosa que yo no dejaré de agradecer nunca a mis viejos, ¿no? Que esa libertad que... Guillermo, ¿y quiénes componían en tu familia? ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros éramos, aparte del padre y la madre, que éramos 3 hermanos. Federico, que ya murió, que era el galán de la familia, cantaba, bailaba zambas brasileras, era muy buen mozo, aparte era un tipo así, muy seductor, presentó como 50 novias a la familia. Y lo peor es que las familias salían a comer con la familia de las novias. Tan es así que el día que él se casó yo llegué tarde, pues no le quería que se fuera a casar. Ese era mi hermano Fede, que tenía 3 años y un día más que yo. Y después vengo yo y después viene mi hermano Juan Carlos, que vive en Suiza actualmente, que es ingeniero agrónomo y que es un tipo fantástico, es una de las personas más divertidas. Él vivía en Panamá y resulta que se mudó y entonces puso en venta todas sus cosas para mostrarte cómo era el humor de mi hermano. Entonces teníamos un espejo en la sala. Y viene una señora a comprar y dice, señor, dice, ¿y ese espejo está muy usado? No, señora, yo siempre me miro el de arriba. Bueno, mi hermano, todo, absolutamente, todo es así, todo. Tiene unas respuestas muy graciosas, es muy divertido. Nos queremos mucho, él tiene 2 hijos que son italianos, yo tengo doble nacionalidad además. 2 hijos que son italianos, que son encantadores, que también hablan inglés, francés, italiano y castellano perfecto. Y viven en Suiza, ellos nacieron en Suiza, ¿no? Y mi cuñada es española. ¿Y qué recuerdos tienes de tu papá? Mi viejo era un más bueno que el agua mineral, como dice la Pepa Valdesari. Era más bueno que el agua mineral. Era un tipo muy sensible, excesivamente sensible, que se había creado un ambiente de mucha abundancia. Mi padre a los 14 años tuvo auto. A los 14 años, un Fiat Topolino. Topo es como el topollillo, Topo es ratón. Tuvo un Fiat Topolino. Y
y después pasó a ser operador de bolsa y ganaba muchísima plata. Él me contaba que ganaba 6 veces lo que era el sueldo de un gerente de banco, de un director de banco. Y tenía 2 autos, le robaron una, nunca lo denunció, nada. Y mi madre también venía de una familia, todos de origen muy humilde, porque mis abuelos habían sido italianos y eran campesinos, pero pasaron de ser campesinos a ser operadores de bolsa. Y mi viejo ya cuando nació estudió todo, él quería estudiar medicina y el papá lo metió a trabajar, pero hizo un montón de guita. Y mi madre tenía mi abuelo materno llegó de España como polizonte al Brasil y se fue hasta Rosario, no sabemos cómo, y en Rosario aprendió a leer y escribir, hizo una carrera técnica y se hizo millonario. Tenía un auto que era un Lancia Frascati con chofer, eran esos autos viejos, antiguos, pero rarísimo el auto, esos autos. Es decir, pero entonces las dos familias tenían mucho dinero. Entonces mi padre y mi madre vivían así, en una abundancia que de golpe se quebró, porque vino la guerra, justo cuando nazco yo. Empieza la guerra, Inglaterra empieza a no pagar el trigo que le mandaban. Y al no pagar Inglaterra, mi viejo empezó a no recibir plata. Entonces, poco a poco esa fortuna empezó a declinar. Yo fui el mensajero un poco de esa declinación con mi nacimiento. Yo no traje un pan abajo del brazo, traje una factura. Bueno, y mi madre decía una cosa muy linda, que me gustaba mucho. Mi madre era profesora de literatura. Ella decía, yo le agradezco a Dios que nos hayamos quedado sin plata, porque ahí aprendí a vivir. Sí, sí. Y lo decía, pues, ahora, seguíamos con gustos de clase alta, más o menos media alta, y plata de pobre, ¿no? Pero tú no sabías de esa clase alta, porque No, bueno, sí, porque iba todo, digamos, el apellido, todo eso era parte es parte de tu protección. mantenían la vida, mantenían esa Claro. vida. Mi viejo la quería mantener a toda costa, él iba al Jockey Club, que era el club más pituco y todo, ¿no? Y a veces, nosotros sabíamos que mi viejo estaba mal de plata porque salíamos todos a comer. Mi viejo no soportaba la pobreza, entonces salía a gastar más. Bueno, tenía caballos de carrera, todo eso. Era un tipo muy, muy amoroso, muy ¿Y querido. qué enseñanza le puedes sacar así? ¿Qué es lo que...? Su honestidad, era un tipo de una honestidad así incorruptible, así, el tipo que no dormía si debía un peso, ¿no? Y la gente era muy querido, era muy, muy querido, era muy bueno, se llevaba muy bien con mi madre, se querían mucho los ¿Cuántos dos. hermanos eran tu papá? Ellos eran 5 hermanos. Y la relación con mi vieja era maravillosa. La de ellos se comían de la mano, se querían muchísimo. En mi casa no había gritos, no había... Toda la historia de mi infancia tengo una sola pelea registrada, que era porque mi papá estaba tomando un remedio. Pero cada vez que tomaba el remedio se ponía así. Yo la cara le quedaba así una cara, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía morfina el remedio, pero el remedio se lo había dado el médico, que era mi tío además. El tío de él, no, era tío abuelo mío. Le había dado el remedio y claro, mi viejo le ponía, entonces repetía la enfermedad, inconscientemente repetía la enfermedad, y en una semana se enfermó 3 veces de lo mismo, y las 3 veces, y cuando mi vieja vio que tenía morfina, dijo, tiró todo, entonces hubo una discusión. Esa es toda la pelea que conozco de mis padres. ¿Y de Después, tu mamá qué no, mi vieja estaba siempre contenta, mi vieja, yo le he dado el buen humor de mi madre, ¿no? Ella no, mi vieja si había papa sancochada para comer, decía, qué rico, comer papa sancochada es lo más rico del mundo. Y si había langostino, los langostinos lo mejor del mundo. Y si había cualquier cosa que hubiera. Bueno. Siempre lo que comíamos era lo mejor del mundo, porque en el fondo era de verdad, porque estábamos juntos, porque nos queríamos por Tu todo mamá eso, es ¿no? profesora de literatura. Profesora de literatura, ahí tengo un libro, después lo podemos mostrar, que es el premio que ganó mi vieja como oradora en un concurso de oratoria, que es un Quijote de 1912, que está hecho en cuero, que tiene las ilustraciones de Doré, que son las ilustraciones originales del Quijote, todo con filamento de oro. Es una preciosura el libro. ¿Y ese libro ha sido tu primera literatura que leíste No, completa? ese es el premio que ella ganó. Ella amaba, le apasionaba Quevedo. Le gustaba más Quevedo que Cervantes, por ejemplo. Pero lo bueno de mi madre es que nos indujo a la lectura. Ella traía varios libros y los dejaba por ahí. Y yo, que era una rata así, siempre a la búsqueda de algo,
agarraba. Y me había dado cuenta que leyendo los cuentos, o los libros, o las novelas, y después contándoselas a mi mamá me prestaba más atención. Esto es inconsciente, esto me di cuenta muchos años después. Entonces yo leía como loco, solamente para tener más atención de mi Para vieja. que puedas tener los ojos de tu mamá y para que puedas tener una Sí, para estar juntos, pues la adorábamos a mi vieja, la adorábamos a mi vieja. Aparte no, sí, era un ser humano fantástico. Entonces yo me eduqué en un clima de paz, de armonía, de falta de peleas, de mucha comprensión. Si algo iba mal, no te preocupes, Guillermito, ya se va a arreglar, siempre, ¿no? Nunca hubo clima de tragedia. Aparte de mi padre sí era se preocupaba más por las cosas. Y después de la posguerra mundial que se vivió, ¿cómo se vivió en Argentina? No, hubo una época, bueno, empezó a entrar mucho dinero después, un tiempo después empezó a entrar mucho dinero, tanto es así que en el 45 que llega Perón, dice que no se podía caminar por el Banco Central la cantidad de lingotes de oro que había. Esa fue una época la posguerra fue una época de crecimiento que ayudó a todos los países que exportaban materias primas, ¿no? Porque en Europa había millones de gente que tenía que comer, ¿no? que necesitaba todo, no solamente comida, sino además elementos para energía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la Argentina producía eso. ¿Y la educación cómo fue? ¿Cómo era la educación? Mira, Argentina ha tenido, esto me lo dijo un día Marta Hildebrand, me lo confirmó, estaban entre las 3 o 4 mejores educaciones del mundo, Argentina. Y yo he hecho la escuela primaria, secundaria y la universidad sin pagar nunca un sol ni un peso, nada, nunca pagamos, ni yo, ni mi hermano, ni mi otro hermano. ¿Se acuerda cómo se llamaba su colegio? Sí, claro, me acuerdo. El primero se llamaba el normal número 3, que era de maestro. Después tuve un año en el Agustín Álvarez, estuve un año en un colegio de curas que fue el peor de mi vida, los padres bayoneses, y después en el secundario lo hice en el Colegio Nacional número 1, que era ya tradición de la familia, que es un colegio tradicional muy, muy hermoso. Pero era un colegio moderno, teníamos un club colegial, hacíamos teatro, hacíamos debates. Yo terminaba de almorzar, iba a la mañana al colegio, después terminaba de almorzar y, vieja, me voy al colegio. ¿Qué va a hacer el colegio? Decía, hoy tenemos reunión del club colegial, hoy vamos a organizar una función de teatro, mañana vamos a hacer campeonato de fútbol. Entonces eso te obliga a tener yo era secretario del club colegial. Es una participación fantástica, una educación realmente fantástica, una educación participativa, democrática, donde vas con toda la gente. Mi mamá decía, yo estoy orgullosa de que los chicos vayan al colegio con el hijo del carnicero, del chacarero, del panadero, ¿sí? ¿No? Pero claro, y todos estábamos vestidos igualito, con un mandil blanco, y ahí no había diferencia, ¿viste? No había uno que tuviera un celular pituco ni nada, porque no había celulares. Lo único que se podía diferenciar era el lapicero. Que no. ¿Y la política se hablaba dentro de casa? ¿También se hablaba en el colegio? ¿Cómo? No, el colegio, bueno, nosotros, la política, bueno, estuvo siempre presente, sí, en casa se hablaba siempre. En la época de Perón mis padres eran muy antiperonistas, y entonces las quejas eran... Yo no entendía por qué en el colegio hablaban tan bien muchos maestros de Perón y por qué mis padres hablaban tan mal. Y lo que pasa es que... ¿Qué edad sería eso? Estoy hablando del año 50, yo tendría 10 años, que es cuando ya empezaba a entender, y yo terminé la secundaria en el 56, y en esa época hablábamos mucho de eso, en el 55 cae Perón, y ahí me di cuenta yo de lo tremendo que fue para muchas familias que estaban, muchos muchachos compañeros, la caída de Perón, porque había gente, habíamos heredado un antiperonismo muy fuerte. Yo salía a la calle a gritar contra Perón, alegría en la nación, primavera sin Perón, me acuerdo que gritaban todo eso. Y la vida me hizo recontra peronista, y me he de morir peronista, pero tu papá y tu familia eran antiperonistas. Sí, siguieron siéndolo, pero bueno, pero eso no cambió. No alteró nuestras relaciones. Mi viejo no. Pero tú no entendías por qué en tu casa y por qué los profesores hablaban. De chico, claro. De chico. ¿Y cuándo comenzaste a tener tu propio criterio? A ver
que tu papá no tenía, por ejemplo, ese juicio que comenzaste a tener tú por el Perón. Lo que pasa es que mi vocación real de ser trabajador social, entonces yo empecé a trabajar en lo que en Argentina llamamos Villa Miseria y empecé a sentir cómo la gente quería a Perón. Decía, ¿pero por qué esta gente quería a Perón? Porque le dio cosas que nunca había tenido, ¿no? Evidentemente, le dio derechos, vacaciones pagas, jubilación, el aguinaldo de fin de año. Todos los chicos en Argentina tenían 15 días de vacaciones pagas por el Estado en lugares maravillosos. Los sindicatos tenían sus clínicas propias, clínicas que son como la Ricardo Palma de acá, así, los sindicatos, ¿eh? Cada uno tenía su clínica, entonces hizo cosas maravillosas. Mis viejos no lo veían así, no lo veían como que nos habíamos separado un poco del mundo. Es más o menos lo que se reproduce ahora, ¿no? Para la gente actual, la democracia es cuando vos estás bien con los grandes capitales, y lo otro es populismo. Yo escribí un artículo, soy populista, y no, y porque por supuesto populismo que la gente coma bien, que tenga buena escuela, que tenga buena atención sanitaria, que tenga derecho a tener tenga una casa, que viva dignamente, nada más. No hablo que seamos todos iguales, pues es casi imposible. Pero cuestionan mucho a veces que al pueblo se le da de comer, pero no le enseñan a trabajar. ¿Qué piensas de eso? Eso es absurdo, eso es una cosa que inventó la gente. Todo el mundo, hay vagos en toda parte del mundo, y los más vagos y los más inútiles son los ricos. No te quepa la menor duda. Y los hijos de los ricos son los más vagos de los vagos, ¿no? Porque nunca han dado todo hecho. Yo no conozco a nadie que no quiera trabajar. Al contrario, estoy mal porque estoy sin chamba. Todo el mundo te dice que cuando está mal es porque está sin chamba. ¿Es verdad o no es verdad? Pero eso es cierto. En el último gobierno de Cristina la criticaban porque daba subsidios. Todos los países desarrollados dan subsidios, todos. La luz, el agua, todo eso. Aumentó en los últimos años en la Argentina un 4000% el precio de la luz ahora. ¿Y siente que la educación en Argentina sigue bien? Yo creo que ha bajado muchísimo, por lo que me cuentan y por los resultados que veo con algunos chicos argentinos que vienen, me da la impresión que no es esa formación que nosotros tuvimos, ¿no? Nosotros teníamos muy buenos maestros, una participación en la escuela, como te decía antes, muy activa, es decir, nos daba conciencia ciudadana, ¿no? Entonces, todo eso me parece que ya no está. ¿Qué ha sido que haya cambiado para mal, ¿no? Para peor? Pasa que empiezan con la educación privada. Bueno, había escuelas privadas, pero la mayoría de la gente iba a la escuela pública. Entonces la escuela pública era de alta calidad, de altísima calidad. La universidad pública era de altísima calidad, sigue siendo de buena calidad la universidad pública. Y todo eso iguala a la gente. Digamos, vos tenés aquí, por ejemplo, gente que se educa en una universidad privada, bueno, tiene un montón de beneficios, porque ha venido de una escuela privada, después va a una educación privada, que no es mucho mejor. Yo he sido profesor en las universidades, a mí no me engañan con eso. Yo he sido profesor en esas universidades, no es mejor. Pero de todas maneras se la hacen creer. Pero hay un proceso de alimentación, de seguridad social, todo eso, que tienen sectores adinerados que no tienen los otros. Entonces no hay democracia que todos partamos de una misma línea. Y después algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero todos tendrán lo necesario. Entonces, y eso es el peronismo. Cuando comienzo a saber su biografía, Guillermo, ¿en qué momento comienza su viaje fuera de Argentina? ¿En qué momento conoce el mundo? Bueno, a mí en el año 62, me llega una oferta para una beca de Naciones de UNESCO para toda Sudamérica. Y yo había hecho con mi madre, aparte de ser profesor de literatura, daba clases sobre derechos humanos. Y yo le llevaba en la valijita con lo que se llamaba en esa época filminas, ¿no? Entonces pasaban los derechos humanos, ¿no? Después de un año yo me conociera todos los derechos humanos de memoria, de arriba abajo, de pe a pa. Y un día mi madre,
que era genial para hacernos crecer, decía, Guillermito, ¿por qué no das vos las clases? Y yo dije, sí, tenía 16 años. Cuando llegó esta beca, había un chico de 22 años que había sido voluntario en 5 años en hospitales, que había dado más de 200 clases de derechos humanos. Era raro, ¿no? Que había trabajado en los barrios pobres. Es decir, tenía todo un currículo y me presenté a la beca, y el día que me dijeron que estaba la beca, yo le hablé a mi prima y le dije, Chelita, le digo, me voy en marzo o en mayo me voy a Europa, al África y a Europa. ¿Qué? ¿Te ganaste una beca? No, todavía no, pero la voy a ganar. Y la beca, que era para toda América del Sur, la gané. No. Yo no tenía la menor duda, me preparé, empecé a estudiar francés, inglés, básicamente francés, porque iba mucho tiempo a estar en Ginebra y en París, y fue fantástico. Pero lo curioso es que a mí nunca me interesó viajar. A mí del mundo me gustaba la Argentina, y de la Argentina Rosario. Y ese era mi mundo, y yo quería estar ahí porque me encantaba Rosario, tenía mi gente ahí, jugábamos al fútbol. Sí, siempre. Y amaba a la ciudad. Y de golpe me vi en África, de golpe estaba en Senegal. Esa es una impresión que yo relato en mi libro, porque el avión llegaba a Senegal y tenía que pasar un día para ir a Liberia. ¿Y tu libro se llama Jugando a Vivir? Jugar a Vivir. Jugar a vivir. ¿Y ahora lo recuerdas así? Sí, y creo que la vida es eso nomás, ¿no? Es muy lindo. ¿No sales de Argentina, vas a África? Pero lo que pasa es que salir de la propia cultura ensancha tu horizonte. Puede ser un gran sufrimiento, porque yo recuerdo que el avión paró en Senegal. Senegal es el destino más cercano al continente africano que tiene América del Sur. Entonces el avión hace escala en Río de Janeiro, después cruza el Atlántico y llega a Dakar. Y me quedé un día en Dakar para esperar el avión a Monrovia. Y la compañía me alojó en un hotel de lujo, todo fantástico, ¿no? Y yo salí al balcón y estaba frente al Atlántico, pero del otro lado. Del otro lado, mi tribu estaba del otro lado. ¡Ay, qué sensación de angustia más! Tuve una angustia así, una cosa así que me ahogaba. ¿Pero de angustia? Angustia, no, era angustia de estar solo, abandonado, de nada. Era como estar como un náufrago en una isla. Salí de la zona de confort, de la familia, de todo. Salís de todo, salís de tu cultura. Y tu cultura está del otro lado del océano, ese inmenso que es. Que no sabías lo que te iba a esperar. Después salí a caminar por las calles de Dakar y todo eso. Y al día siguiente en Monrovia y ya empecé a encontrar gente. Salí a pasear con como cuenta en el libro, salí con los dos negros muchachos negros que me llevaron a pasear agarrado de la mano. ¿En algún momento supiste su nombre? Uno se llamaba Jefferson y el otro se llamaba, no me acuerdo si era Lincoln, tenían nombres norteamericanos. Y que esos nombres están, en la Argentina no puedes usar nombres así. Los uruguayos sí permiten, vos te podés, Washington Tavares, por ejemplo, ¿no? Pero en la Argentina no. Si se llama Washington es uruguayo, no es argentino, aunque tenga el mismo Y acento. ese primer viaje que te vas con la UNESCO, ¿cuánto tiempo fuera de tu país, de tu ciudad? Estuvo más de 6 meses. Hiciste varias escalas en diferentes lugares. Hice, bueno, primero Monrovia, que es la capital de Liberia, donde estuve. De ahí pasé a Ginebra. Ahí estuve un mes en Ginebra trabajando, pues está la oficina Europea de Naciones Unidas está en Ginebra. Entonces estuve ahí. De Ginebra pasé a Grecia, pasé a Roma, de Roma pasé a París, y ahí estuve tiempo largo, estuve más de 2 meses en París, ¿no? Y después fui a Barcelona y a Madrid, y de ahí volví. Pero en esa época no se viajaba como ahora. Había 25 familiares míos esperándome en el aeropuerto. Aparte yo escribía todos los días, así que mi madre se había encargado de contarle a todas mis tías, y cómo está Guillermito, y está en tal parte, tal otra. ¿Y 6 meses dura todo el periplo duró así un poco más de 6 meses. ¿Y regresas de nuevo a Rosario? Regreso a Rosario y fundo, porque ese era el compromiso con la UNESCO, el Movimiento Argentino de Juventud Pro Naciones Unidas. Claro, bueno,
Entonces lo fundamos y, bueno, mientras yo iba escribiendo, mi madre empezaba a reunir la gente ahí. ¿Escribías? ¿Qué es lo que hacías? No, yo contaba las cosas, pero cómo se tenía que estructurar una organización pro Naciones Unidas. ¿Sientes que ese viaje te nutrió más de lo pensado? Mira, yo creo que sí, lo que pasa es que cuando tú viajas o depende de tu capacidad de absorción, digamos, si tú eres una persona cerrada, pasas por 1000 lugares, pero estos 1000 lugares no pasan por ti. Pero si eres una persona abierta, y yo soy más que abierto, me impregnaba con todo, ¿viste? Me impregné y aparte cumplí al pie de la letra todas los compromisos que había asumido, es decir, creé la organización, al año siguiente la UNESCO me manda a Bolivia para dirigir un seminario, al año siguiente vuelvo a Europa para una conferencia internacional y al año siguiente me invita el gobierno alemán y vuelvo a Europa, después voy a Ecuador a una conferencia, así, y llegué a tener el cargo de advisor, consejero, asesor del director general de la UNESCO en temas de juventud. ¿Te sentías un afortunado por tener...? No, ni me daba cuenta, ni siquiera tenía una tarjeta que dijera Guillermo, asesor del director general de la UNESCO, que era una tarjeta que cualquier tipo, si hubiese hecho una tarjeta grande así, lo hubiese hecho así, nadie sabía, salvo mi mamá y otros, en Rosario nadie sabía que yo tenía. Y tenía 24 años. ¿Y te juntabas con chicos de tu edad? ¿O mayores era tu gente? No, yo siempre me junté, bueno, al principio cuando tenía la adolescencia, la primera parte sí me junté con mayores, pero después sí con gente de mi edad y después menores que yo. Pues muchos alumnos de mi madre en la secundaria venían a integrar la organización que yo tenía, ¿no? Y fue una experiencia espectacular, fue una experiencia maravillosa. Construimos un pequeño hospital, ayudamos en la construcción de un gran hospital en Rosario, hicimos escuelas en una zona indígena, trabajamos en zonas indígenas de Argentina en la lucha contra algo que se llama mal de Chagas, acá tiene otro nombre, que es un bichito que te pica y tú te haces así, te orina, y te pica mucho, hace así, te inoculas un virus que te ataca el corazón. Y entonces los indígenas, que se llaman Chiriguano Chané, ese grupo, estuvimos viviendo en la selva con ellos. Entonces tenía el problema, y el problema es que la vinchuca, que era el bicho que orinaba, se ubicaba en los techos de paja. Entonces hicimos con la Facultad de Arquitectura un diseño de casas, la misma estructura de casa para no alterar la cultura, pero con techos de zinc, ¿no? Pero que arriba cubiertos de paja a su vez para que no tuvieran calor. Me da una curiosidad saber si en tu desarrollo de niño, adolescente, tu mamá una profesora de literatura, los libros estaban cerca de ti, tus padres antiperonistas, ¿cómo se va formando un ser o una persona con ayuda social? ¿Cómo se va desarrollando? Porque mis padres no eran antiperonistas, pero eran profundamente democráticos, ¿viste? En casa no había diferencia social. En mi casa había una señora que trabajaba en casa y a veces íbamos a la casa de su familia, que ellos vivían en el campo, y a mis viejos los adoraban porque eran totalmente democráticos, no hacían diferencias, ¿no? Lo que pasa es que en la Argentina hay más homogeneidad étnica, ¿no? Digamos, el color es más homogéneo. Pero existen muchísimos sectores donde la gente es más oscura, Santiago del Estero, todo eso, ¿no? Pero nunca... Ha habido conflictos, hay conflictos, es muy complejo de explicar, porque hay conflictos sociales, pero no son conflictos étnicos, no son conflictos de racismo, son conflictos de clasismo, ¿no? Busca Radio Psiquesol. Encuentra nuestro canal en YouTube. Suscríbete y activa la campana para cada notificación de video nuevo de nuestro canal.